Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este diario, por abrir su mente y su corazón a esta información, a estas herramientas que con seguridad van a ayudar a cambiar la vida, van a ayudar a ver las cosas de otra manera. Hoy está con nosotros este hombre maravilloso, Alberto Linero, y vamos a hablar un poco de la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dice una de las oraciones de la religión católica. Y precisamente nos estamos culpando y esa culpa nos lleva al sufrimiento y esa culpa nos hace sentir inferiores y no nos deja vivir una vida tranquila. ¿Hasta qué punto la culpa es realmente algo que nos está invitando al cambio o hasta qué punto la culpa solamente nos está invitando a sufrir? Bienvenido, es un placer, un gusto verte y compartir contigo. Gracias, Diana, y gracias a todos los que nos ven a esta hora. Mire, yo creo que por tratar de hacer un bien, terminamos haciendo un mal. Claro, lo que buscaba esa pedagogía de la culpa era que el sentimiento de culpa te llevara a no volver a fallar, te llevara a tomar decisiones para no volver a caer en las mismas actitudes y acciones que habían producido la culpa. Sin embargo, hoy en la psicología está claro que hace todo lo contrario. Hay un círculo o un ciclo de la culpa. Mire, voy a ser duro. El que se siente culpable, extrañamente, comienza a hacer más cosas que lo lleven a sentirse más culpable. Es como si la culpa no quisiera dejar de existir y buscara la manera de impulsarte a hacer cosas que le permitieran a ella seguir presente. Entonces, nada, yo creo que hay que liberarse de la culpa. Hay que reconocer los errores, hay que arrepentirse de lo que hacemos mal, sin duda. Pero no podemos dejar que la culpa se vuelva una carga que nos hace sufrir y equivocarnos más. Es una carga emocional que se puede llevar internamente durante años. Conozco a personas que han pasado 20 años y todavía se están culpando por un suceso, por una acción, por una decisión, entre comillas, mal tomada en algún momento de su vida. Dos preguntas. ¿Las decisiones que tomamos son siempre las correctas para aprender lo que necesitamos en esta vida? Dos, ¿qué pasa con esa culpa que está durante tantos años ahí? ¿En qué se te puede convertir para tu vida? La primera, yo creo que nosotros necesitamos aprender a decidir. Creo que hace falta una clase en los colegios, hace falta una clase en todos los procesos de formación que se llame ¿Cómo decidir? Porque es que nosotros ¿de dónde decidimos? Desde nuestras emociones tóxicas. Nosotros ¿de dónde decidimos? Desde nuestros miedos, Sí, necesitamos aprender a decidir. Yo realmente creo que en último término todo termina siendo crecimiento para uno. Es decir, yo por eso no me latigo por decisiones que tomé, que me equivoqué y que hice cosas que no estaban bien y que me terminé dañando y generé impulsos y estímulos de daño para otros. Pero hoy no me voy a latigar por eso porque creo que al final todo termina siendo para el crecimiento de uno. Eso es lo primero. Lo segundo, voy a ser muy grosero, la culpa a veces termina siendo un tumor. Sí. La somatización te lleva a eso. Es decir, tú me dices, ¿en qué puede generar ese sentimiento acumulado de culpa? En un tumor, en una enfermedad, en un desajuste biológico, en un desajuste de tu ser físico causado por la presión emocional, porque es que las emociones son de alguna manera también reacciones físicas, eso lo sabemos. Entonces, por eso hay que liberarse de la culpa. Mire, tú sabes que de las experiencias bellas que yo tuve en la vida como presbítero, sigo siendo presbítero, ya no ejerzo, pero cuando ejercí el presbiterado, es que me propuse que nadie que llegara al confesionario en el que yo estuviera sentado se fuera con culpa. Porque es que yo creo que de eso se trata, es decir, yo creo que la espiritualidad y aún la religión cristiana son liberadoras de culpa. Es que la pedagogía que hemos usado es equivocada. Pero yo decía, si esta persona no se va sonriente, si esta persona no se va, si no me deja el peso que traía aquí, no hicimos nada. Porque se trata es de eso. Y ve a vivir y ve a ser feliz. La culpa nos hace mucho daño y tenemos que liberarnos de ella. Yo no estoy, porque ahora terminan exonerando, ay, Alberto está volviendo a la gente laxa, a la gente... No, es que tú tienes que reconocer tu error, tú tienes que hacer el proceso que tenga que hacerse, pero tienes que liberarte de la culpa. Es que maravilloso nacer con conciencia, maravilloso no equivocarnos, eso sería lo ideal.
pero si nacemos y si estamos encarnados en esta experiencia terrenal, es porque necesitamos aprender cosas. Si estamos en constante evolución cada día de nuestra vida, ojalá naciéramos aprendidos. El error, entre comillas, o la experiencia que viví hace unos años, me han hecho ser la Diana que soy hoy, porque aprendí de eso. Ahora miro para atrás y digo, tuve que vivirlo. Ojalá no me hubiera tocado, pero lo tuve que vivir. Claro. Casi que hay que darle gracias, sin ningún miedo. Casi que hay que decir gracias. Por eso. Por eso, sí. Y yo creo que uno comienza a sanarse y comienza a crecer cuando es capaz de dar gracias por esos momentos duros de la vida, en los que nos dañamos, en los que generamos situaciones difíciles para los demás, pero en los que aprendimos a ser mejores seres humanos. No tengas miedo a vivir sin culpa. No tengas miedo a vivir sin culpa. Tú sabes que en principio todas las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son reacciones. Y la culpa es una emoción que lo que busca es ponerte límites. Eso es lo que hace la culpa. Así como el miedo te ayuda a encontrar las amenazas para poderte defender, así como la vergüenza te ayuda a reconocer tus errores. Bueno, la culpa te ayuda a poner límites. Pero bueno, aprovéchala en el momento que llega y libérate de ella. Porque tampoco te voy a decir, no sientas que hiciste las cosas mal. Si las hiciste mal, reconócelas. Y siente ese momento, pero vuelvo. Te liberas y adelante. ¿Y cómo haces para liberarte de la culpa? Y ojo con lo que voy a decir, que es con todo el respeto. Las religiones muchas veces nos llevan a tener creencias que gobiernan nuestra vida. Y te pongo un ejemplo. Para un musulmán es normal tener 7 esposas. Para un católico no. De hecho, en la misa del matrimonio, cuando te dan la bendición, antes de darte la bendición te dice, promete ser fiel durante toda la vida. Entonces, para ti es una cosa, para mí puede ser otra. O sea, mi culpa viene desde mi creencia. Y si viene desde mi creencia y la tengo arraigada allí, va a ser difícil despegarme de ella. Va a ser difícil liberarme de la culpa, como tú lo acabas de decir. No tengas miedo de liberarte de las creencias, de algunas creencias. Whitman decía que cuando alguien decía que él se estaba contradiciendo, decía, no se preocupen que me contradiga, es que yo soy un océano. Y es verdad, yo conozco mucho a Albertos Lineros, yo he vivido con muchos Albertos Linero Gómez, Alberto José, yo he vivido con muchos, entonces no tenga miedo de cambiar una creencia. No, porque es que las creencias también están relacionadas con la evolución. Y lo que pudo ser verdad ayer, hoy puede no serlo. Y lo que respondía a un mundo rural, hoy puede no responder a este mundo tecnológico en el que vivimos. Entonces no tengas miedo de liberarte de las creencias. ¿Cómo te liberas de las creencias? A ver, lo primero es tener claro cuál es tu opción fundamental. Sea cristiana, sea de la religión que sea o de la espiritualidad que tú vivas, creo que la espiritualidad es igual para todos, pero ¿cuál es tu opción fundamental? Segundo, te preguntas si esa creencia es coherente y está alineada con tu opción fundamental. Por ejemplo, venga, mi opción fundamental es ser feliz a través de la propuesta de Jesús. Esa es mi opción fundamental. Es decir, yo creo en la propuesta de Jesús de Nazaret, en la propuesta existencial de Jesús de Nazaret. Yo creo en eso. Me encanta ese tema del amor como motor de felicidad, que creo yo resume lo que es Jesús de Nazaret. Ahora me pregunto, ¿mi creencia de la culpa está alineado con eso? No, yo no creo, porque la culpa me hace infeliz y lo que yo estoy buscando es felicidad. Entonces lo primero que hago es eso, tomar conciencia de si mi creencia está alineada con mi opción fundamental. Lo tercero, ¿qué me está produciendo esa creencia en mi vida diaria? Me está poniendo ansioso. La culpa te pone ansioso. La culpa te llena de miedo. La culpa te hace sufrir. La culpa te hace hacer escenarios que no existen. Te tomas conciencia de a dónde te está llevando tu creencia. Y algo fundamental, con voluntad y con disciplina, te decepcionas. Te decepcionas, porque en el fondo la creencia ¿qué es? Es un modelo de vida. Entonces, ¿tú qué haces? Vives de una manera distinta. Eso significa decepcionar ese modelo, pero es posible. Sé que esto puede sonar subversivo para un contexto, pero es necesario. Ahora, lo que está en juego es la felicidad. Entonces, la culpa es producto de la imaginación, y hablamos de la imaginación que está conectada a las creencias y
cómo nos han inculcado valores y principios desde que nacemos. Claro, mira, la culpa en principio yo creo que es una emoción. Sostenerla está emparentada o es tributaria de un sistema filosófico. Así como hay algunas experiencias espirituales que liberan de culpa, hay otras que amarran la culpa. Entonces, claro que sí, es un proceso. Sostenerla tiene que ver más con lo que tengo aquí dentro, con la manera como proceso la realidad, que otra cosa. Por eso me puedo liberar de ella. Ahora, yo no estoy pidiendo que te liberes de la emoción llamada culpa, porque esa emoción va a estar allí. Y es buena, te ayuda a establecer límites. Digamos, dije es buena porque estoy acostumbrado, pero podríamos decir es útil. El problema es que te quedes en ella. El problema es anclarte en ella. No. Eso sí tiene que ver con procesos filosóficos. Entre otras cosas, yo creo que el cristianismo no patrocina la culpa. Pero bueno, eso sería otra discusión. Te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿La culpa existe? Existe la reacción que me permite darme cuenta que lo que acabo de hacer es dañino. Y ahí hay una enseñanza enseguida que aprender. Lo que no existe es el fardo que me monto atrás para llevarlo constantemente. Hay un cuento de Anthony de Melo que lo explica bien. Dos monjes que habían hecho un voto: no poder tocar a una mujer. Su voto era no poder tocar a una mujer. Bueno, cuentan que ellos dos iban caminando y de pronto se estaba ahogando una mujer en el río. Uno miró al otro, el otro miró al otro, y el más viejo se lanzó al agua, nadó, cargó a la mujer, la sacó, la dejó allí y siguieron caminando. Cuentan que 10 kilómetros más adelante, el otro lo seguía mirando así y le dijo: ¿y usted tocó a esa mujer? Le dijo: mire, el problema fue, la diferencia es que yo la toqué allá y la dejé allá. Y usted la trae todavía. La trae aquí. Y aquí la trae. Eso nos pasa con la culpa. Ojo, porque la culpa hace un daño. La culpa te hace manipulable. Y mucha gente juega con eso. Ahí, esa es una de las jugadas típicas de los manipuladores. Un manipulador, ¿qué es lo primero que hace? Intentar que tú te sientas culpable de lo que él hizo para poder seguir haciéndolo. Una manera de justificar. Claro, y de poderte manejar y de poder ser dueño de tus cosas. Entonces tú, mira, yo te fui infiel a ti por tu culpa. ¿Qué tal? Tú me descuidaste, tú no me atendiste, tú no. Entonces la culpable de mi infidelidad fuiste tú. Lo que sigue ahí, entonces yo lo puedo seguir haciendo mientras tú no cambies. No. El responsable de tu acción eres tú. Entonces, ojo con la culpa, porque yo creo que en el plano religioso lo que buscaba era que la gente cambiara, pero terminó siendo un buen instrumento de manipulación. Entonces, cuando tú te liberas de la culpa, tú eres más autónomo, tú eres más dueño de ti, tú tienes más control de tus decisiones, de tus actitudes, de tus acciones. Entonces, Diana, no tengamos miedo. Yo no estoy invitando a nadie a ser bandido, yo no estoy invitando a nadie a ser malo, yo estoy invitando a que seamos capaces de hacer las cosas legal y éticamente, pero cuando fallemos, tomemos las medidas del caso, pero dejemos a un lado la culpa. No carguemos con la señora toda la vida. El monje la cargó y la dejó ahí. El otro, en cambio, la traía. Es que una cosa es equivocarse, otra cosa es saber que estoy haciendo mal, que le estoy quitando recursos a alguien, por ejemplo, y sé que se los estoy quitando. Eso es otra cosa. Pero la culpa, digamos que la culpa inocente es una perdera de tiempo, solamente nos invita a sufrir. Claro, y yo vuelvo a insistir. La culpa inocente, eso sonó como extraño, ¿verdad? Sí, pero es verdad. Es decir, entiendo, en el contexto creo que se comprende. Necesitamos entonces ser capaces de librarnos de ella. No tengas miedo. Y lo primero que hay que vencer es el miedo a vivir sin culpa. Mucha gente sigue teniendo culpa porque tiene miedo a no sentir culpa. No. Sé dueño de ti, gestiona bien tus emociones, relaciónate con libertad, con tranquilidad, y no dejes que ninguna postura religiosa, cualquiera que sea, te oprima. Si una postura religiosa te quita felicidad, felicidad verdadera, no es buena. Cualquiera que sea. Y esto puede sonar, pero para mí es un criterio de discernimiento. Cuando una experiencia espiritual me quita posibilidades de ser y no me deja realizarme, no puede ser buena.
Hay comportamientos o decisiones que tomamos en la vida que definitivamente nos hacen sentir mal y nos hacen sentir culpables. Y ahorita lo decías, detrás de eso hay algo que aprender. ¿Cómo saco la enseñanza detrás de esa acción que me hizo sentir mal, que me hizo sentir triste, o que en pocas palabras me tiene la vida devastada? Perdóname que sea muy irracional, podría sonar medio logoterapia, pero yo creo que hay que hacer siempre el ejercicio de encontrar cuál fue la causa. Es que los aprendizajes se logran cuando uno entiende por qué sucedieron las cosas. Y uno entiende por qué sucedieron las cosas cuando tiene clara cuál es la causa, cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias, qué lo generó. Entonces yo tengo que ver mi acción, por qué la hice. ¿Por qué la hice? ¿Por qué actué así? Cuando yo entiendo por qué actué así, por qué grité a Diana en ese momento, por qué fui tan iracundo con Diana, ¿por qué? No, porque no me puedo controlar. Esas son maneras de bromear. No, ¿por qué? Porque es que sentí, voy a dar un ejemplo cualquiera, porque es que sentí amenazada mi creencia de varón. Bueno, entonces cuando ya tú entiendes ahí cuál es la causa, ya tú puedes trabajar en ella. Si no tienes clara cuál es la causa, no vas a entender la lección. Entonces la lección de esa situación, ya le pedí perdón a Diana, ya generé los procesos de sanación de nuestra relación. Ahora la lección fue, no puedo sentir amenazas donde no las hay, primero, o por qué me sentí amenazado. ¿Qué representó Diana? ¿Cuál es mi concesión de varón? Es decir, una cantidad de preguntas. Cuando comienzo a responder esas preguntas, comienzo a generar tareas. Y cuando genero tareas, estoy haciendo aprendizajes. Una creencia te lleva a construir un hábito. Un hábito determina tu comportamiento. Y ese comportamiento, obviamente, hace tu manera de vivir, determina tu manera de vivir. Yo puedo cambiar todo esto. ¿Qué importa que lleves 50, 70 años en lo mismo, pero puedes cambiarlo? Yo creo en la evolución del ser humano, yo creo en la capacidad de crecer del ser humano, yo creo en la capacidad del ser humano de rehacer la vida. Mira, te voy a contar una cosa que seguramente ya te he dicho en privado. Cuando yo tenía intenciones de no ejercer más el presbiterado, tenía 49 años de edad. Había vivido 16 años, desde los 16 años en esa experiencia. Es decir, 33 años de mi vida. Yo salí de mi casa a los 16, entré al seminario y ahí estuve 33 años. Y una pregunta que yo me hacía era esa: ¿podré cambiar? Peor, ¿tendré éxito al cambiar? Esos eran mis miedos. Y mi diálogo con mi psicólogo y mi diálogo con mi maestro espiritual era fundamentalmente responder esa pregunta. Y la respuesta, entonces, desde mi vida a tu pregunta es sí, siempre se pueden cambiar creencias, hábitos y formas de ser y de estar. Siempre se puede. Lo que necesitas es vivir el proceso. Ahora, ¿uno tiene miedo? Claro que tiene miedo, pero todos los miedos son para vencerlos. Todos los miedos son para superarlos. Y se puede. Y yo lo que he experimentado es que sí. Es decir, yo tenía la creencia, voy a poner ejemplos, para que vean ustedes, yo tenía la creencia, y esto me da hasta pena decirlo, de que como era presbítero o sacerdote, era superior, y todos los demás me atendían. Eso es una creencia, ¿verdad? Que te lo meten desde que empiezas. Obvio. Y la gente misma, a mí me besaban las manos. ¿Ok? Es decir, como signo de ese aprecio por mí y por lo que yo he representado. Esa es la creencia. Imagínate los hábitos que eso te lleva. ¿Cómo se te hincha el ego? Sí, es una hinchazón. O sea, terminas levitando. Total. Terminas levitando. Y tercero, imagínate qué forma de vida es eso. Eso se puede cambiar, claro que se puede cambiar. Cuando entiendo que soy un ser humano común y corriente, cuando entiendo que soy un ser humano que presto un servicio, que vivo un carisma, pero que soy igual a los demás, eso se comporta en hábitos distintos, en hábitos más humildes, y eso te genera una vida distinta. O sea, sí se puede. Y puedes hacerlo. O sea, si yo pude hacerlo con estos temas que son tan profundos en la vida, y que lo confieso porque creo que nos hacen crecer, ¿cómo no hacerlo con la culpa? Claro que sí. En 3 pasos o 2 pasos o los que quieras, cómo empezar a trabajar la culpa para esas personas que en este momento se dan golpes de pecho todo el día y llevan así años, meses o días. Da gracias por quien eres y por lo que haces, sin ponerle
categoría moral. Da gracias. Yo soy así, doy gracias por eso. Primer paso. Segundo paso. Descubre todo lo bueno que has hecho. No te enfoques, no te centres en lo barro que has hecho en la vida, porque hemos hecho cosas que no están bien. Y infortunadamente uno termina enfocado en eso. No, enfócate en todas las cosas. Si quieres, haz una tarea. Diariamente escribe todo lo bueno que haces. Ay, te van a decir, te vas a volver fatuo. No, vas a ser más dueño de ti. Tercero, sé capaz de conversar con gente que te valora, que te ama y que te dice cosas chéveres. Porque es que la culpa que hace, se busca retroalimentarse. Entonces te pone a hablar con gente que te va a acusar. Con gente especialista. Hay gente que le encanta acusarlo a uno. Hay gente que todo lo dice en negativo. Hay gente que no te dice, no te quiero, sino te dice, tú no haces que yo... Bueno, entonces, habla con gente. Y tres, en momentos espirituales propios en los que te conectes con tu esencia, en los que te conectes con quién eres y sigas adelante. En el punto número 3 me acuerdo siempre de una frase que ya te la he dicho, y con todo el respeto, pero es una frase muy coloquial, sobre todo en la costa: los burros se buscan para rascarse. Obvio, claro. Entiendo bien. Cuando hablamos de culpa, hablamos también de un sistema de creencias y hablamos de la gente que nos ayuda a volverla más grande. ¿Es cierto entonces que cuando vibramos de una determinada manera, eso es lo que encontramos en nuestro camino? Sin duda, sin duda. Es decir, por la misma frase que acabas de decir, yo creo que uno se sintoniza con esas vibraciones. Entonces es importante saber cuál es mi vibración, saber en qué estado estoy, saber qué estoy buscando, saber qué es lo que estoy queriendo, para también entender quiénes están a mi alrededor. Contigo hay mucho que hablar y de aquí surgen bastantes temas. Yo quiero que vengas más seguido a este diario, te voy a comprometer en vivo, y me parece increíble que nos hayas dado tantas pautas acerca de la culpa, porque no podemos vivir con culpa, no podemos vivir con sufrimiento. Estamos aquí para ser felices. Para ser felices. Ser feliz es una decisión, y es una decisión de cada día de nuestra vida, y para eso lo primero que tenemos que hacer es dejar de darnos tanto látigo y tantos golpes de pecho. De vivir felices. ¿Cómo es que dices tú? La felicidad. A ver, lo que está en juego es la felicidad. Lo que está en juego es tu felicidad. Por eso hay que ser valiente y salir adelante, porque lo que está en juego es tu felicidad. Así Un beso. es. Beso para ti. Gracias por este espacio. Gracias a todos. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos luego, y a ser felices, a dejar la culpa, que eso no nos lleva a ninguna parte.